Yo no soy ciclista, siempre lo digo, yo no soy ciclista, no tengo cuerpo de ciclista, no tengo alma de ciclista, solo tengo un sueño. El sueño es de hacer turismo en bicicleta. Y quería mencionarles, sobre todo a Sole, que eres una ciclista. Aquí, acompañándonos, está Sole junto a Frida. ¿Dónde está el locutor? Allá. Quienes nos van a hablar sobre accesibilidad e inclusión en el cicloturismo. Así que, ruta sin barreras, nos dice la Sole. Así que la saludamos y le damos la bienvenida. Así que, por favor, el micrófono es todo tuyo. ¿Aló? Ahí está. Bienvenida entonces y este aplauso, por favor, para Sole. Es como casi 20 personas. Hola, buenos días. Gracias por estar acá en un día más bien fresco. Nos pilló ahí una llovizna, así que vamos a comenzar. Agradecer nuevamente que estén todas y todos acá. Vamos a partir primeramente con un video que preparamos, así que le damos play al videito. Soy Soledad Arevalo, junto a mí, mi guía Frida, y lidero el proyecto Una Ruta Sin Barreras, compuesto por amigos y amigas con y sin discapacidad. Nuestro propósito es visibilizar todas aquellas barreras con las que nos hemos enfrentado las personas con discapacidad. Nuestros pilares son la accesibilidad, la asistencia personal, la participación social, la autonomía y los derechos humanos. Nuestras actividades han sido apoyadas por diversas instituciones, entre ellas organizaciones no gubernamentales, que nos han permitido contactarnos en los territorios con las comunidades de personas con discapacidad y sus familias. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Vivimos en una sociedad, ¿cierto?, preparada para vincularnos, ¿cierto?, para vivir en una sociedad con un estereotipo que durante mucho tiempo normaliza nuestras conductas, normaliza nuestra vida cotidiana, nuestro quehacer, nuestras profesiones. Y esta sociedad está bajo el alero, ¿cierto?, de un paradigma estereotipante. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta sociedad está preparada para aquellas personas no diversas. Esta sociedad está preparada para un canon de personas que cumplan con ciertos estereotipos. Un cuerpo perfecto, una vida perfecta, una economía perfecta, una comunidad perfecta, en donde la diversidad de los cuerpos no está tomada en cuenta, ni tampoco nuestras necesidades. En Chile hoy somos el 17% de la población. Esto quiere decir casi 3 millones de personas vivimos una situación de discapacidad acompañada por nuestras familias y nuestras comunidades. Es ahí donde nosotros nos planteamos cómo nace la Ruta Sin Barreras. ¿Qué es la Ruta Sin Barreras? Como ustedes lo pudieron observar y escuchar,
somos un grupo de amigos y de amigas con y sin discapacidad que nos planteamos cómo visibilizar esas barreras, ¿cierto?, que sabemos que existen y las queremos hacer visibles. Y sabemos que existen las barreras porque muchas veces nos enfrentamos a personas con discapacidades y no sabemos cómo deben ser tratadas, no sabemos cómo relacionarnos. Y nosotros analizamos que la discapacidad es un tema de relación, cómo nos relacionamos con los distintos tipos de personas, ¿cierto?, y distintos tipos de comunidades. La Ruta Sin Barreras trabaja en unos pilares que son fundamentales para nosotros, que son la accesibilidad, la asistencia personal, los derechos humanos, por cierto, las redes, la participación social y, por sobre todo, el desarrollo de la autonomía y la independencia. La Ruta Sin Barreras ha comenzado, llevamos un año ya, en donde hemos podido trabajar en torno a diversas líneas de trabajo. Nos hemos acercado a la cultura, a los museos. Si ustedes se dan cuenta, los museos muchas veces no hay que tocar nada, porque son parte del patrimonio. Entonces nosotros nos preguntamos ahí, ¿y cómo interactúa o cómo se relaciona el patrimonio con la accesibilidad? Y la accesibilidad, si la trabajamos, es que no existe la discapacidad. La discapacidad aparece cuando aparecen las barreras. Trabajamos también a través, ¿cierto?, de vincularnos y salir al mundo para ver cómo estas barreras impactan en nuestra vida cotidiana y de cómo también nuestros derechos son afectados. Y en estas líneas, ¿cierto?, de trabajo que nosotros hemos levantado con la ruta, nos acercamos al cicloturismo como herramienta, ¿cierto?, de visibilización. Y en este acercamiento al cicloturismo lo hicimos el año pasado y partimos pensando, nosotros somos activistas y dentro del activismo, de la promoción de lo que son los derechos humanos de las personas con discapacidad, decimos que la bicicleta es un elemento democrático. Todos podemos acceder, todos y todas podemos acceder a una bicicleta simple, ¿cierto? En el campo usamos bicicleta y bicicletas que hoy día, ¿cierto?, mucha gente las toma y desarrolla su vida sobre una bicicleta, se transporta. Por eso digo que es democrática. La bicicleta también, aparte de ser democrática, es un elemento sustentable y también es un elemento, ¿cierto?, que nos acerca a lo más cotidiano. Cuando partimos nosotros no teníamos la bicicleta que ustedes han podido observar en esta expo. Nosotros nos conseguimos una bicicleta que en términos técnicos, ¿cierto?, esa bicicleta tenía dos platos adelante, dos adelante y 7 atrás. Hoy día tenemos una bicicleta que tiene 3 adelante y 8 atrás. Esta bicicleta es construida, ¿cierto?, por colaboradores, por amigos, ¿cierto?, que vieron que era necesario levantarla. Entonces empezamos a hacer el cicloturismo con estos pilares que nos acercaban a las distintas comunidades. Cuando comenzamos el primer recorrido, nosotros decíamos, no lo podemos hacer solo. Para que yo particularmente pudiera desarrollar este turismo, que es un turismo social, es un turismo diferente al turismo que como decía al principio, es un turismo estereotipado, ¿cierto? Nos dicen dónde debemos ir, qué debemos comprar, cuántos días debemos pertenecer, cuántas lucas tenemos que tener para hacer el turismo. Y poco nos hablan de cómo nos relacionamos con el entorno y de cómo podemos visibilizar, aparte, digamos, de las fotos bonitas que nos podamos tomar,
cómo nos acercamos, ¿cierto?, a las comunidades. Y cuando partimos nos empezamos a relacionar con las redes. En principio era muy difícil llegar a un territorio sin conocerlo. Quienes ven lo pueden hacer mirándolo, pero cuando tú te acercas a un territorio que no conoces, necesitas vincularte con aquellos que sí lo conocen. Y estos que sí lo conocen te pueden dar luces de dónde ir, qué visitar y qué transitar. Y ahí levantamos la comunicación, las redes con distintas personas en distintas ciudades. Y nos pasó algo bien virtuoso, porque a partir de esta ruta sin barrera pudimos activar a instituciones, ¿cierto? Instituciones que vieron una oportunidad de poder trabajar la accesibilidad, que para nosotros es fundamental, porque sin accesibilidad no podemos hablar de inclusión. Y es un llamado también a mirar el mundo de una manera distinta, a mirar cómo desde el ciclismo, ¿cierto?, nos acercamos al mundo, ¿cierto?, de la discapacidad. Yo me preguntaba, ¿cuántas personas ciegas hoy día quisieran andar en bicicleta? ¿Cuántas personas con movilidad reducida? ¿Cuánta gente ustedes conocen con discapacidad que se atreven a salir en bicicleta? O más allá, ¿cuántas personas de ustedes en su familia, en sus redes más cercanas, hay una persona con discapacidad? O una persona que tiene ganas de salir, pero las barreras, ¿cierto?, a veces, por sobreprotección, ¿cierto?, nuestras familias prefieren que nosotros nos sentemos en un sillón porque así no nos va a pasar nada. Pero ahí yo me pregunto y digo, ¿cuántas veces nos hemos caído? ¿Ustedes se han caído alguna vez o no? ¿Cierto? Yo también me he caído. Y no es porque yo sea ciega y no me deba caer, sino porque es parte de la vida caerse o chocar con algo. Pero están ahí con los sueños truncados, porque la sociedad no nos facilita la vida, al contrario, nos la entorpece levantando, ¿cierto?, estas barreras que muchas veces nos accidentan. O sea, nos encontramos de repente en un terminal de buses con ciertas barreras que chocamos. En Santiago, todos saben, cuando caminamos por el Paseo Ahumada, hay estos hitos, fierros instalados en medio, ¿cierto?, del paseo, y nosotros nos golpeamos las canillas, nos caemos, nos hemos caído a las rejillas del metro. O sea, todo diseñado para unos, no para todos. Entonces, visibilizarlo, conversar y acercar a la autoridad, que muchas veces nosotros las vemos muy lejos a las autoridades, o muchas veces vemos que las organizaciones están como en otra, y poder conectarnos entre uno, ¿cierto? Si esto pasara, sería mucho más virtuoso el poder acercamiento al turismo. El turismo social es una forma distinta de ver el turismo, como les comentaba hace un momento. Nosotros creemos que ese es el turismo que nos acerca y nos vuelve a reconectarnos con el ser. Y así ha sido. Desde que nosotros comenzamos, nos han contactado para que podamos conversar respecto a la experiencia. El año pasado, con la primera ruta, nosotros recorrimos alrededor de 600, un poco más de kilómetros en la bicicleta, y en colaboración también con personas que nosotros llevamos 100 kilos más o menos en el carro, que ustedes ven ahí atrás, porque la Frida igual tiene su peso, y todo la implementación. Entonces aparecieron colaboradores en la ruta que nos facilitaron, ¿cierto?, los trayectos. Aquí yo he escuchado las charlas de los compañeros que hicieron ayer, que hicieron el viernes, respecto a sus experiencias en el cicloturismo. Mi experiencia fue retomar la bicicleta desde los 13, 14 años. Yo no soy ciclista, siempre lo digo, yo no soy ciclista, no tengo cuerpo de ciclista, no tengo alma de ciclista, solo tengo un sueño.
El sueño es de hacer turismo en bicicleta. Y para hacerlo necesito de asistencia y necesito de apoyo. La asistencia personal muchas veces invisibilizada, porque dicen, cuando yo digo necesito asistencia, es como, ay, necesito un secretario. No, uno no necesita un secretario, necesita la asistencia para el acompañamiento y el apoyo en ciertas acciones que yo no puedo hacer. Y nace así esta hermosa travesía, la primera gran travesía que nosotros hicimos, y nos permitió, a partir de nuestra propia experiencia, revincularnos, a mí en lo particular, revincularme con la bicicleta, con el pedaleo. Yo, cuando a mí me dijeron andar en bicicleta y que nos vamos a demorar, no sé, horas en recorrer 20, 30 kilómetros, decía, no, yo prefiero un auto más rápido. Y después decía yo, no, porque en un auto menos cacho lo que va pasando alrededor mío. Y bajarme a la bicicleta fue reconectarme conmigo misma. Yo soy yogini, hago yoga kundalini, y la meditación a uno le deja la mente como en vacío. Ya no tienes todo ese pensamiento, esa multiplicidad de pensamientos, ¿cierto?, que a veces a uno lo desbordan. Y cuando a mí el Ale me dice, cuando yo he pedaleado, mi mente llega al vacío en donde no hay una perturbación de que se acelera el corazón, cuando hay pensamientos, ¿cierto?, que te van agobiando. Y eso me pasó, pues yo dije, yo quiero volver a sentir aquello en una manera distinta que no fuera la meditación. Y yo descubrí en esta experiencia que andar en bicicleta, pedalear, es una forma de meditar también. Es una forma de limpiar, es una forma de reencontrarse con uno misma. El volver a sentir el piso, la rueda, la velocidad, el viento, el aroma, sentir la corriente del río, fue fantástico, fue hermoso, porque el día a día es crudo para todos, ¿cierto? Estamos trabajando, te levantas, la rutina, vas. No tomamos en cuenta los detalles. Y yo debo agradecer a la ceguera eso. Muchas veces a mí me dicen, oye, tú que sufres esta discapacidad. Y yo digo, yo no sufro la discapacidad. Lo que se sufre es la discriminación que ocasiona muchas veces en las personas, ¿cierto?, cuando te ven y tratan de ayudar, pero finalmente lo que hacen es que uno se sienta más discriminado. Entonces mi experiencia fue magnífica, volver a reconectar con el ser. Ayer o antes de ayer escuchaba que andar en bicicleta era reconectarse con el ser humano. Yo creo que andar en bicicleta es reconectarse con el mundo, es volver a sentir eso que se llama vida y felicidad al mismo tiempo. Entonces volver a sentir aquello, como yo no voy a desear que otros y otras compañeras no lo quieran. Es visibilizarlo. Lo dije hace un rato, ¿cuánta gente ciega quisiera volver a andar en bicicleta o aprender a andar en bicicleta? Necesitamos que haya más gente que se ocupe, ¿cierto?, de crear tándem, de crear ciclorruedas, de crear elementos de apoyo. Hoy día hay muchas niñeces, ¿cierto?, que sus padres, ¿cierto?, están incorporando los coches para que los niños puedan andar junto a ellos. Y yo digo, y no es que uno sea una carga, uno también hace el ejercicio, ¿cierto?, el ejercicio físico. Aquí no es solo mi asistente, en este caso el Alejandro, que él pedalea y que yo voy casi aprovechándome de su fuerza para poder avanzar. No, aquí hay un ejercicio físico también permanente y constante. Entonces, para que yo lo haga, es necesario que exista un otro que esté disponible para el apoyo visual.
Y yo quiero dejarle un momentito con el Alejandro, que les va a contar su experiencia desde la asistencia en el ciclismo. Hola, voy a hablar directamente de esto, es súper personal, mi visión de la asistencia. Cuando conocí a Sole, la Frida no existía todavía, y me di cuenta de que para poder caminar, no sé, ir al metro, o salimos a caminar, a dar una vuelta a cualquier lado, yo tenía que pasar una parte de mí para asistir a la Sole. Y eso se hace como directamente desde el cariño, independiente así de que sea la Sole, o sea, sí, pero es independiente además porque uno lo hace porque es un hecho de que somos una sociedad de personas y de animales y de todo que debemos apoyarnos unos a otros. Yo soy mueblista, esto es como un dato aparte de soy mueblista, cuando yo aprendí a hacer muebles, a trabajar la madera, una de las primeras personas me dijo, sí, pues si no nos ayudamos entre nosotros, no nos ayuda a nadie. Y eso fue clave porque con eso entendí de que somos una sociedad como súper vinculadas unos con otros siempre. Entonces cuando asistí a la Sole, claro, yo le traspasé una parte de mí todo el tiempo, y tenía que, de lo disperso que soy en mi vida habitual, tenía que concentrarme aún más para poder caminar yo sin caerme, además que la Sole no se caiga y no se golpee con objetos, además contarle por dónde íbamos caminando. Mira, vamos caminando por, no sé, voy a inventar. Vamos caminando por la acera, a tu derecha están las casas o los locales comerciales, hay un árbol, allá hay una persona, allá hay un autorradio, vamos llegando al semáforo, una solera, ya. Aparece la Frida y toda esa asistencia para mí igual se relaja un poco, es decir, en que la Frida apoya a la Sole en otras cosas que él asistía. Entonces, para mí se convierte en más en guiar. Vamos a ir para allá, vamos. Me toma del brazo, le pongo el brazo y ella me lo toma y caminamos. Pero todas esas asistencias, como que hay una solera, una bajada, hay una piedra, hay un hoyo, lo hace la Frida. Ahí como que cambia un poco esa concentración, ¿cierto? De ahí, bueno, cuando nos conocíamos, conversando, yo le contaba que igual había dejado bicicleta antes, que me encantaba, que es súper bonito. Y un día la Sole me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un lugar donde prestan bicicletas dobles, prestan bicicletas en general, dobles para el caso que a nosotros nos servía. Y dije, ya, pues, vamos a andar en bicicleta. Y ahí nos subimos y dije, aquí tiene que ser la asistencia de otra manera. Es lo mismo, pero desde otra perspectiva. Entonces la primera vez que partimos, la Sole no montaba los pies todavía sobre los pedales, entonces como yo pedaleé, los pedales le golpearon sus piernas. Claro, hay que pensar de cómo nos subimos a la bicicleta y cómo partimos para que la Sole no se golpee las piernas. Ya, lo inventamos y avanzamos. Entonces de repente tenía que esquivar un obstáculo porque era el ciclo recreo día en Santiago. Había un obstáculo, entonces uno mueve la bici más por hacer un quita una piedra, así como un pequeño desvío. Y la Sole, ¿qué pasó? Churra, no le avisé que tengo que iba a esquivar un obstáculo y que iba a mover la bicicleta. Y también tengo que decirle hacia dónde voy a mover la bicicleta. La voy a mover a la izquierda, pero sí, entonces tengo que prever, ya no ando así hacia 10 metros adelante, tengo que andar hacia 30 metros adelante como viendo, porque tengo que lograr advertirle
tengo que acelerar mi lenguaje. Yo lo otro día descubrí que hablo lento, me grabé y me escuché, oye, hablo súper lento. Entonces, claro, tengo que acelerar mi pensamiento para lograr mi lenguaje y decirle, a la izquierda vamos a hablar o vamos a frenar. Todo mi lenguaje cambió al andar en bicicleta. Vamos a pasar por un hoyo, vamos a volar a la derecha en la esquina, vamos a volar mucho, vamos a bajar la velocidad, dejemos de pedalear, porque si yo pedaleo, la Sole pedalea, si la Sole, o viceversa, si la Sole deja de pedalear también. Entonces, ahí tiene que haber un vínculo, pero que es súper grande, así de poder, de ese vínculo de existencia que es súper trabajable, no es algo anormal, no tiene que ver directamente con la relación Sole y yo, sino que puede ser muy fácil entre dos personas de cómo se genera ese vínculo de asistencia específica, asistencia, más allá de una relación de pareja o de lo que sea, o de amistad, sino que es un vínculo de asistencia. Entonces, claro, ella también me enseñaba al mismo tiempo de cómo yo la tenía que asistir. Después de eso, anduvimos varias veces y bacán. Nos subíamos rápido y andábamos. Y nos bajábamos, frenábamos en el semáforo, el semáforo que vamos a andar más lento porque hay muchas otras bicicletas en el centro de categoría. Mucha gente miraba la bicicleta como que igual es bonito porque no dejaban de ver a la Sole como mujer con discapacidad visual. Dicen, ya, oye, y la bicicleta doble, bacán, porque tenían la fijación de ver la bicicleta como un trabajo doble. Se preguntaban si era muy difícil andar en bicicleta doble o no. Y eso era un avance, para mí un avance súper bonito. Cuando decidimos viajar la primera vez a la carretera austral, después de eso llega el fila, ¿cierto? Ya habíamos andado varias veces en bicicleta. Me dice, oye, si quisiéramos viajar, ¿cómo llegamos a la fila? Era un carrito, y en un carro sí, porque hay gente que lo hace. Y lo mandamos a hacer al Monster Bike. Él hizo el carro y partimos en la carretera austral, entre todo lo que contó la Sol, que se dio del proyecto, y es cómo asisto a la Sole ahora ya, antes no seguía caminando, después en bicicleta y ahora en el cicloturismo. Entonces, al andar en bicicleta ya tenía varias etapas aprendidas, pero el cicloturismo tenía otra cosa más, que es el entorno, es la carretera, es el tipo de suelo, es la descripción de lo que hay cerca y lejos de nosotros. Y la descripción se transformó en algo súper esencial, porque yo no le puedo decir, este es un lugar bonito. Le tengo que decir, porque esa es una evaluación de mi percepción. Tengo que decirle, aquí, a la orilla de la carretera, cuando termine, a los bordes hay una berma, después, unos metros más allá, hay una reja, y después hay un prado donde hay vacas. ¿Cuántas vacas? ¿Hay 100 vacas o 5 vacas? Hay unas 15 vacas que están bastante dispersas y se ven 4 árboles grandes, de copas, de copas grandes, de un color más clarito que el pasto. Y atrás hay unos cerros. Está nublado, con nubes claritas, está nublado parcial. Yo siempre digo nublado parcial porque está nublado totalmente. Entonces, claro, o se ve un poquito más del cielo celeste. Entonces, tenía que ser súper gráfico. Hay una casa de madera pintada blanca o una casa de madera rústica, hay un cerco rústico, hay una alambrada. La descripción, mi asistencia en ese momento se transforma en la descripción. Una de las áreas es la descripción exacta de lo que hay, sin evaluar yo si es bonito o feo. A lo mejor a mí me parece hermoso, pero a los otros les parece horrible, o al revés.
Entonces, eso es una cosa. Y la otra es que, claro, dejamos de andar en Santiago, que era un suelo esencialmente plano. Entonces, aquí vamos a bajar. Vamos en bajada, y cuando termine la bajada vamos a subir un poquito. Ya, un poquito. ¿Cuánto es? Unos 50 metros o 100 metros de carretera en subida. Después, aquí vamos a bajar. ¿Es mucho? Sí, ya. Aquí son varios kilómetros bajando una cuesta, frenando todo el rato, obviamente por la cantidad de peso que transportaba, ¿no? Hay que ser responsable en eso, en términos de que la bicicleta no puede agarrar tanto vuelo y porque va con tanto peso. Con tanto peso. La Frida, nosotros dos, es distinto porque sigue siendo el mismo sistema de freno, pero esta vez para mucho más peso. Pero esa es como una asistencia. La asistencia en rigor no es tan difícil. Siempre, pero lo importante es la comunicación. La comunicación es esencial para decir, esto va aquí, acá, vamos a parar, o me dice, oye, ¿sabéis qué? Paremos un rato, quiero caminar, ya, pues. Oye, pero es que yo quiero pedalear. No. Es así, yo paro. La Sole se baja, yo voy con la bicicleta al lado, la Sole camina. Eso es. Esa es tiene que ser súper vinculado, porque, por ejemplo, claro, viajábamos en el equipo que viajamos a la carretera austral, estaba Jorge. Claro, Jorge tiene otra visión, pedalea solo, es más rápido, pero claro, él hizo otras cosas. Entonces, antes de llegar a un lugar, él llegaba antes, acomodaba las cosas, se ponía a cocinar, y no esperaba. Es otro. Si hubiésemos ido 3 personas en 3 bicicletas distintas, habríamos llegado todos a distinto tiempo. Entonces Jorge hace un sistema de apoyo al equipo. Nosotros con nosotros que íbamos juntos, teníamos que ponernos de acuerdo así, pero súper como un reloj. Y eso es solo comunicación de la asistencia que me pide la Sol y de la asistencia que le puedo dar yo a la Sol. Eso. La bicicleta tándem es bonita. Mucha gente no yo digo, ya no es un elemento decorativo, no es para el pololeo, sí, también, pero generalmente la gente que nos prestaba la bicicleta nos decía, aquí nos vienen a pedir la bicicleta a las parejas, porque quieren salir a pololear en bicicleta. Para mí, la bicicleta es un elemento que me permite llegar al turismo inclusivo. La bicicleta tándem sí es decorativa, es recreativa, pero para mí es un elemento de apoyo hoy día crucial. Quería contarles que una de las cuestas que nos tocó, que yo creo que muchos de aquí la conocen, la Cuesta Moraga, una señora nos dijo, mira, lo único que te voy a decir es que la Cuesta Moraga, el que la pasa, el que no, caga. Y yo decía, chao. Yo dije, ¿y cuántos kilómetros son? No, son 5 de subida. 5 kilómetros de subida, ya. ¿Todo el rato de subida? Sí, todo el rato de subida. Y ya, pues, y partimos con los chiquillos a esa cuesta. Ya íbamos al principio y dije, ya, si yo la puedo. Y empezó en mi cabeza a pasar, no puedes. Y se vinieron todos los recuerdos de infancia. Cuando tienes discapacidad, la familia te protege. Te protege diciéndote que no puedes hacer algunas cosas porque te puedes accidentar, te puedes golpear. Disculpa, ¿trajeron la bicicleta del César con el Jorge? Ya. Están poniendo aquí delante de nosotros. Ok. Te puedes golpear. A mí me retaba mucho cuando yo me subía a la bicicleta. Mi mamá me decía, te vas a caer de la bicicleta, no puedes subirte a la bicicleta, tú no puedes hacer educación física. Para eso son los certificados por eximida, porque no te puedes golpear la cabeza. No, patines, no, nunca, nada. Y todos esos recuerdos empezaron a aparecer en mi mente de chica, que no puedo ir a hacer esto, que no puedo jugar voleibol, que no puedo jugar al alto, que no puedo jugar esto, que no puedo. Y
Y se repetía en mi mente, no puedes, no puedes, no puedes. Y seguíamos en la cuesta y se puso a llover fuerte, fuerte. Y yo le decía a la Ale, Ale, ¿sabes qué? Se me están viniendo tantos recuerdos a la mente que igual estoy no preocupada, pero me está poniendo como una alerta. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Tú no puedes, tú no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y era heavy porque seguíamos subiendo y el Jorge de repente decía, falta, decía, como 3 kilómetros más. Y vamos caleta de rato subiendo. y era un monstruo de no puedes, era un monstruo gigante. Y en una, el Jorge se devuelve y nos dice, Ale le dice, ¿veis el puente que está allá como a unos 700 metros? Sí. Bueno, ahí, no en la punta, dijo, pero ahí casi ya estamos. Y yo le decía a Ale, pero es mucho lo que falta. No, me decía, no, si no es tanto. Porque yo estaba bombardeada de los no puedes en la mente. Y es heavy eso, pues, ¿cachai? Porque el cuerpo se tensiona, el corazón se aprieta, la guata empieza como a hacer lo suyo. Y en eso la Frida, la mejor compañera, ella no se bajó, no se quejó, nada, ella iba piola. Y en algún momento el Ale me dice, Sole, llegamos. ¿En serio? Digo yo, sí. Y mi cabeza, ¡puf!, una explosión de colores. Sí puedes, dije yo, sí, Sole. Y derribé y quemé en ese momento todos, y vinieron, pura así como una imagen de foto, de todos los que no podían. Y todos se quemaron al universo. Y yo sí pude hacerlo. Y yo quería contarles eso porque para mí, desde en ese momento, en esa cuesta, fue que yo me sané de esa palabra del no puedes. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes deben conocer a mucha gente con discapacidad y a veces la discapacidad es invisible a los ojos y uno no se hace cargo porque uno dice, es tu rollo, po. Pero yo siento que es el rollo de todos porque nos han hecho creer que cada uno se salva solo o se salva sola. Y yo creo que no. Nos salvamos todos o no se salva ninguno. Creo yo que por ahí va el camino. La accesibilidad. Mirar el mundo de una manera distinta en donde todos quepamos. Por ahí hay una frase que dice, yo quiero un mundo donde todos quepamos. Y ese es el mundo al que yo, y creo que el equipo que me acompaña, que son amigos de puras buenas voluntades, y yo creo que cada uno de ellos, las conversaciones que hemos tenido, cree en la inclusión, a partir de la accesibilidad, cree en visibilizar lo que no es visible, lo que todos sabemos que existe, pero nadie se quiere hacer responsable. El otro día yo conversaba y decía, para mí, y a lo mejor aquí le embarro, a lo mejor no, pero para mí el estallido social fue la mejor época que yo he vivido. Con mi hijo, el Dairo, caminábamos 14 kilómetros todos los días, de la casa a la Plaza Dignidad. Yo me sentía un igual a todas y a todos. Todos gritábamos, todos teníamos un objetivo común, queríamos dignidad. Y de la misma manera, dignidad que todavía no llega, dignidad que yo sigo pensando en que sí la merecemos todos y cada una de nosotras, porque para eso estamos aquí, para ser felices, y la dignidad es parte de aquello. Y la bicicleta a mí me la ha recobrado la dignidad de hacer el turismo como yo quiero hacerlo, porque yo tengo derecho a hacerlo como todo el mundo lo quiere hacer, y mis compañeros con discapacidad también, y mi compañera que está en tercero medio, que sufre porque sus compañeros no quieren trabajar con ella porque encuentran que es un estorbo. Y para eso estamos nosotros, para eso son los ciclistas. El ciclismo despierta valores
que no se despiertan en cualquier parte. La solidaridad, el compañerismo, ¿cierto? El amor propio, el amor a la humanidad y el amor a los seres que nos rodean. Creo que eso trae el turismo inclusivo. Eso me trae a mí la tándem, esta tándem que creo que está aquí al frente. Que esa tándem, chiquillo, es producto de muchas voluntades. Yo no viajo, esa tándem no es mía. Esa tándem es de todos los que colaboraron para que yo hoy día pueda partir una ruta mañana. Yo viajo con todos los que colaboraron y con todos los que le dan un ánimo a la ruta. Porque como les dije, yo no soy ciclista, yo hago yoga con suerte y eso me mueve. La bicicleta se mueve se mueve gracias a que hay gente que sí cree en la inclusión. Y los logros que nosotros hemos tenido en este último año, nosotros partimos en la carretera austral, tuvimos una segunda ruta hacia la isla de Pascua. Estuvimos ahí con lo que es el patrimonio a la humanidad y cómo el patrimonio dialoga con la accesibilidad. Tuvimos una tercera ruta que fue a Curacautín, a la Araucanía andina. Ahí nos encontramos con la comunidad, una comunidad mapuche, en donde también conversábamos y decíamos, ¿y cómo se relaciona el mundo mapuche con la discapacidad? Y descubrimos que las rucas no tienen escalones. O sea, una silla de ruedas puede perfectamente entrar a una ruca. Nosotros, las personas ciegas, podemos relacionarnos perfectamente. Y cómo la cosmovisión aporta, ¿cierto?, a la diversidad. Y ahí está la riqueza de cada pueblo, en cómo cada cultura, cada comunidad hace palpable, ¿cierto?, el que todos y todas estemos ahí. Y la última ruta, que la vamos a comenzar mañana, que es al Chiloé Mágico, en donde destaco que la ruta arma redes. Tenemos las compañeras allá de capacitados en Quellón que han movilizado una cicletada el día 19 de enero, la vamos a tener ahí. Y llegamos a Ancud, vamos a encontrarnos con personas con discapacidad también. Vamos a estar en Kemchi, vamos a estar en la cascada de Tocoihue. Todo esto siempre mirado desde la accesibilidad. Nos vamos a ir a Dalcahue, que ahí el compañero César ha movilizado también sus redes para que nosotros estemos ahí, que podamos levantar actividades. Vamos a llegar a Castro, que ahí las compañeras, ¿cierto?, la Fiura, que se va a movilizar para que podamos tener unas bonitas actividades. Y vamos a estar en Chonchi, con un compañero que su discapacidad fue producida y reafirmada por la violencia del Estado a partir del estallido social. Entonces, y vamos a terminar en Quellón, con la gran cicletada que vamos a hacer, y nos va a ir a buscar ahí a acompañar un compañero que toca el acordeón, que es ciego, que también va a ir a acompañarnos. Entonces, como mensaje final, la discapacidad finalmente está en las barreras. Recuerden que la discapacidad puede uno nacer con una discapacidad, puede en la vida adquirir una discapacidad, y el Estado también es generador de discapacidad. Los invito a todas y ustedes que puedan reflexionar respecto a estos temas, que son tremendamente importantes para que podamos desarrollar una sociedad mucho más humana, más cercana, en donde todas y todos estemos conformes, estemos felices. Si la vida no es para sufrir, entonces, ¿quién nos instaló en la mente que esta vida es dura? Yo pienso al contrario. La vida hay que disfrutarla, el momento es ahora, el amor es ahora. Y no me refiero solo al amor de pareja, sino el amor que llega a todos los lugares, que no es una palabra nomás, sino que el amor a los animales, ¿cierto?, el respeto por la naturaleza, el respeto al compañero, a la compañera, a su forma de vestir, de ser, de hablar. Y nosotros tenemos un lema, y con esto quería terminar, que lo hizo una compañera, también para el estallido social, un poquito antes, que ella decía,
la accesibilidad es el tema. Y se levantó el lema que dice, porque la inclusión es hoy, hasta que la accesibilidad se haga costumbre. Muchas gracias por escucharme y eso. Muchas gracias. Bueno, y el tema que están escuchando nos lo hizo Bulchi Trastas, unos chiquillos rapes, ¿cómo se llama? Hip hoperos de Illapel. Un tremendo, pero tremendo mensaje el que nos ha entregado la Sole. Da para pensar de verdad de manera transversal, desde la accesibilidad, desde la inclusión, desde cómo nosotros también colaboramos en generar esos no. Que la Sole ha dicho, vivimos llenos de no, y no solo la gente con discapacidad. Y nosotros también colaboramos en eso, así que hay un tremendo mensaje. Yo no sé si alguien quiere, está abierto el micrófono para que desee compartir alguna consulta. Sole, hay preguntas para ti. Hola chiquillos, yo quería preguntarles si además de viajar en bicicleta, ¿ustedes ya hacen su vida en bicicleta en el día a día o pretenden hacerlo, por ejemplo, para salir por Santiago? Eso quería saber. Aún no lo hacemos como la bicicleta parte del día a día porque yo no vivo con él y es el único que me asiste en la bicicleta, pues entonces si yo tuviera un compañero de trabajo que se motivara por andar en bicicleta, claro, tiene que llegar a mi casa y partir. Todavía no lo hacemos, pero sí hemos dado vuelta en Santiago, en la ciclorrecreo vías. Ahora que tenemos la bicicleta permanente, esperamos hacerlo con mucha más frecuencia. ¿Cuál era tu nombre? Bastián. Bastián, sí. Usted es de Santiago, así que podemos hacer ruta en Santiago también. ¿Por acá? Oye, la verdad es que es muy enriquecedor poder escuchar esta historia, Soli, con Hernán. Alejandro, perdón. Y les quería preguntar, ayer estuvimos conversando, les comentaba que a mí me tocó ver lo que ustedes hacen en el Foro Mundial de la Bicicleta en Ecuador, con un emprendimiento, una actividad que se llama Los Biciciegos. Ahora, Alejandro, tú como guía, como monitor y tú solo también haciendo un equipo tremendo, ¿no han pensado en poder difundir este concepto, bueno, además de sus viajes, sino que capacitando también quizás a otros monitores para que puedan replicarlo y llegar a más personas? Sería muy lindo, ¿no? Sí, gracias Fernando. Mira, este año, o sea el año pasado, nosotros fuimos invitados a 2 universidades a presentar el proyecto. Lo presentamos y claro, y siempre surge como en el momento la idea de hacerlo. Hacer un taller como para la asistencia personal es algo que tenemos pendiente como equipo. Seguramente lo vamos, cuando estemos ya todos y todas, vamos a sentarnos y a preparar la capacitación para asistentes en la ciclorruta. Y claro, pues necesitamos muchas más tándem, necesitamos mucha más visibilización, así que sí lo tenemos pensado levantar, sí. Sí, tenemos otra pregunta. Hola, soy Emilio, Sole, ayer nos conocimos, tú me conociste también, y te vuelvo a agradecer. Hoy está mucho mejor mi espalda. Qué bueno. Escuché atentamente las palabras de ambos. En realidad me transmitieron bastante paz, además de la que ya me habían comunicado. Y quería mencionarles, sobre todo a Sole, que eres una ciclista, sí o sí.
desde mi visión aquí sentadito, en primera fila, escuchando ustedes tu relato, viendo tu bicicleta, viendo la bicicleta de ambos, la de todos, No, él. los que han colaborado, Él. que es una ciclista, que tiene alma de ciclista y que promueve el ciclismo por donde vas. Y creo que vas a seguir promoviéndolo cuando recorras esa ruta mágica hacia Chiloé. Y por ello te felicito y los felicito a ambos. Gracias. Muchas gracias. ¿Estaríamos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, agradecemos a Sole, agradecemos a Alejandro, agradecemos a Frida también, por supuesto, y a todos los que han hecho posible que desde la organización queremos hacer de manera presente. A tu derecha Y está... en Vaya Sole, como organización, queremos agradecer no solo que hayan llegado hasta acá, sino que la amistad que hemos construido en estos 2 años de apoyo mutuo en realidad. Ya han estado en la previa del año pasado del sector Roncaví, acompañaron el inicio del sector Roncaví el año pasado y ahora están acá en la Expo Cicloturismo. Que mejor para nosotros como organización que contar contigo y saber que cuentas con nosotros. Muchas gracias. Llegamos aquí a un reconocimiento que dice: segunda Expo Cicloturismo, el movimiento Yo Soy Ciclista reconoce el compromiso y apoyo de Soledad, una ruta sin barreras, por su destacada participación en la Expo Cicloturismo 2024. Wow. Puerto Montt, 5 al 7 de enero de 2024. Wow. Wow, muchas gracias. Gracias. Pedalea, pedalea por la ruta sin barreras. Lo que la Sole y la Frida buscan, accesibilidad en donde sea que el viaje pueda entregar por bosques y ríos de la carretera austral. Pedalea, pedalea por la ruta sin barreras. Lo que la Sole y la Frida buscan, accesibilidad en donde sea que el viaje pueda entregar por bosques y ríos de la carretera austral.